Ahora, en este preciso instante, realizamos Contemporáneos, el insólito vaivén del momento, una presentación de literatura de En Nuestro Tiempo. Cada capítulo una autora, un autor, sus textos, un breve encuadre biográfico y sus opiniones cuidadosamente extractadas de entrevistas. Ahora llega Contemporáneos en Radio La Mosquitera. Hola amigos, aquí comienza Contemporáneos y punto. ¿Qué tal? Buenas noches, compañero Grasso. Me ha traído una noticia tan ¿cómo decirlo? Entusiasmante. Contemporáneos ahora tiene un espacio digno en la red, un blog, un no sé qué, pero que es re bonito y que tendríamos que haberlo tenido hace como 15 años atrás y lo tenemos ahora. Bueno. ¿Cómo le va, Pablo? Bien, buenas noches. Darío, ¿cómo estás? Bien, mucho calor bien en este sauna. Sí, no sabés. Simplemente. Sí. Hoy vamos a hablar así con frases cortas. Frases cortas, sí. Exactamente. Bueno, buenas noches Darío Figueroa, ya nuestro habitual operador de Contemporáneo. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Cómo va? Acá Bien, estamos esa en- me gusta. Ay. Se me fue la silla para abajo, no sé qué pasó. Upa, tené El cuidado. calor. Loco. El calor Tené se- cuidado. Se derrita hasta la silla. No te olvides que recién hemos recibido mensajes perturbadores. Ojo con lo que se va hacia abajo. No sea cosa que aparezca en el infierno. Bueno, amigos, esta noche estaremos con un autor joven. Qué comienzo tan poco prometedor. Se trata de Pablo Cachadian, no sé si se pronuncia así, un apellido de origen armenio, según creo, no sé. Turco. Puede ser un En realidad, turco. según él. Ah, él dice turco. Ah, mirá vos. No. Había pensado otra cosa. No, pero turco no es ni a gancho. Puede ser casaco, no sé, puede ser de otros lugares. Yo pienso en Borak. ¿Vieron esa Ajá. película? Se parece de cara, pero en chiquito. ¿Viste Borak? Sí, sí, sí. ¡Oh, qué genialidad, por favor! Sí, apellido más ucraniano. Ucraniano o. Ah. No, No, me Puede parece- ser, sí, puede ser por ahí. kazajo. Bueno, ahora lo vamos a investigar. En esta hora que dura el programa, qué loco empezar así, no tenemos ese dato. ¿Qué importancia puede tener el programa? Ninguna, pero no, a mí me gusta el tema de los apellidos, el origen Sí. de la gente. Vamos a ver, miren lo que dice Pablo Cachadian, nuestro autor del capítulo. Dice: nunca tengo algo que quiera decir antes de escribir. Acá ya hay una cosa alentadora, ¿no? Porque habitualmente las maestras nos enseñaron que escribir sirve para decir algo que uno quiera decir. Es como empezar un programa de radio. Claro, exactamente. Empezamos Bueno, una emisión de. Un programa de radio para mí sí tiene que tener algo que se quiera decir de antemano, pero en la escritura no necesariamente. Les leo lo que Debate. dice. Un debate. Nunca Debate. tengo algo que quiera decir antes de escribir. En el sentido de voy a escribir porque quiero decir esto. Y, al contrario, a medida que la escritura avanza, aparecen cosas que identifico como lo que quería decir. ¿Se entiende? Es decir, al revés. Empieza por los aspectos formales, por el escribir, y después se da cuenta que hay un contenido en eso que escribió. Entonces sería algo así, continúa diciendo Cachadian. Mientras escribo, la justificación es formal. Y si lo termino, es decir, si no abandono el texto y llego a un final y me gusta el resultado, es porque la forma me llevó a un contenido que no conocía, a algo que quería decir. ¿Por qué leo esto? Porque para mí es una clave de interpretación de este autor que vamos a abordar esta noche, sobre todo con lo que viene a continuación, que es él mismo leyendo el Martín Fierro ordenado alfabéticamente. Sí, también abre un poco la palestra para relacionarnos con las artes plásticas, con algunos autores específicos y con cierta línea de la literatura argentina en donde de alguna manera se ve reflejada la obra de este autor. Me parece interesante Sí. esta cuestión de que es importante, por ahí más importante el procedimiento Sí. que la finalidad del procedimiento. Es decir, es más importante el viaje que la llegada a donde me va a dejar ese viaje. Y que es muy importante, y es una pista también para conocer de literatura contemporánea, prescindir a veces del contenido. No en el sentido descocado, descerebrado,
prescindir del contenido como estrategia a veces para llegar a cierta región. Y es lo que vamos a escuchar. No explico más del audio porque él mismo empieza explicándolo. Así que, amigos, esta noche con nosotros, Pablo Cachadián. Y entonces voy a leer, para terminar, el otro libro que Florencia mencionó, que es el Martín Fierro ordenado alfabéticamente, que es eso, sí, es el Martín Fierro ordenado alfabéticamente. Voy a leer 4 partes distintas, ¿sí? Son unas selecciones de esto, del Martín Fierro ordenado alfabéticamente. Andar con los avestruces, andar reclamando sueldos, ayudarle a los peones, a bailar un pericón, a bramar como una loba, a buscar almas más tiernas, a buscar una tapera, a cada alma dolorida, a cada rato de chasque, a cantar un argumento, a cortarme en un carrillo, a dar con la coyuntura, a decir lo que pasaba, a dormir como la gente, a esperar que me llamaran, a esperar que venga el día, a golpear a los salvajes, a guarecerse en la sierra. A la cocina rumbeaba, a la llegada metió a la parte más sentida, a las 2 o 3 jornadas, a las pobrecitas vivas, a llevarlos en carreta, a los blancos hizo Dios, a los brazos de la muerte, a los de la exposición, a los indios me refalo, a los males, compañero, a los mulatos San Pedro, a los negros hizo el diablo, a los pobres que murieron, a los zorros de Milaya, a meterse en tanto engorro, a mi china la dejé. A mí el juez me tomó entre ojos, a mí no me gusta el cómo, a mí no me matan penas, a mis hijos infelices, a nadie le debo nada, a nadie le dieron armas, a ninguno lo largaron, a ninguno me le atrevo, a otro que estaba apurado, a otros les brotan las coplas, a parar esta contienda, a perseguirlos de atrás, a pesar de mi ignorancia, a pie y mostrando el ombligo, a poco andar conocí, a ponerse en mi camino, a procurar suerte nueva, a qué andar pasando sustos, a rejuntar caballada, a saber si es avestruza, a servirles el asado, a sorprender a la indiada, a su amigo cuando toma, a tanto gaucho recluta, a trabajar en sus chacras, a un gaucho que pegó el grito, a uno solo, por favor, a veces creía que estaba, a veces decía al volver, a veces me hago el sarnoso, a veces nos obligó, a ver la milonga fui, a ver si la hacía callar, a vivir en pura calma, a vivir sin paradero, abrazándome a la china, acabarán de pagar. Sigue, y en un momento, si uno sigue, llega a la que me pongo a cantar, que es emocionante, de cuando uno... De verdad es emocionante, lo digo sin ironía. Ahí está, lo que recién escuchamos en su mismísima voz serían las partes iniciales del Martín Fierro ordenado alfabéticamente de Pablo Cachadián, nuestro autor del capítulo, y lo que ahora suena y sonará en nuestras cortinas, esto hace mucho que no lo referenciamos y es muy importante en el programa, se llama Los Jardines de Bruselas, hará de cortinado. A ver, Darío, déjame gritar. Pablo Cachadián nació en Buenos Aires en 1977, publicó el Aleph engordado en 2009, el Martín Fierro ordenado alfabéticamente en 2007, el Camp del Alch, tremendo libro, de las mejores cosas que he leído este año, editado en 2005, mirá cuánto tiempo pasó hasta que lo conocí. D.P. Canta el Alma del 2004, ese creo que es su primer libro. Y en colaboración con Marcelo Galindo y Santiago Pintabona, Los Albañiles, que dicen que es un gran texto, yo no lo he podido leer, en 2005. Y últimamente publicó ¿Qué hacer? Y hay otra obra publicada que se llama Gracias. Otra novela, ¿Qué hacer? En Bajo la Luna, lo tenemos acá, se lo mostramos al señor director para que lo filme. Dale. Pero una cosa interesante de este autor es que lo podemos encontrar fácilmente en la web. De hecho, él es editor del dueño de la imprenta argentina de poesía, sí. IAP, en donde se pueden bajar los textos sin necesidad de ningún tipo de programa previo. Directamente se cliquea y se puede bajar. Uh-huh. Ahí van a encontrar varios textos muy interesantes. El catálogo, por ejemplo, encontré ahí Espigando Foucault de Alejandro Rubio. Ajá. Cosa interesante, de Difícil Life de Pintabona. Ajá. Inclusive los textos de él, hay fragmentos del Martín Fierro ordenado alfabéticamente.
El Aleph engordado no está por una cuestión que vamos a explicar después, también que tiene que ver con un juicio penal. Un quilombo penal que le hizo la señora María Kodama a este muchacho por plagio. Claro. Bien, que ya lo vamos a expandirlo más. Y fue una tirada muy corta, se dice que de 200 libros, es importante el número porque eso va a dar el resultado final de de este delirio judicial. Esa editorial es bastante interesante, inclusive el formato de los libros. Yo no he podido tenerlo materialmente, he visto fotografías de las ediciones, muy sencilla, me hacen acordar mucho de las viejas ediciones de Barlete de Roberto Santoro, sí. Muy minimalista, muy una cartulina plegada, como hechas en serigrafía, también parecen algunas. Me interesó el autor también yo no lo conocía como poeta particularmente, sí lo conocía como novelista. Tiene 2 novelas publicadas, y como poeta creo que también coincido con vos que el Camp de l'Alche es un tremendo texto, una altura interesante dentro de la poesía de los últimos años. Bueno, y entonces estamos con un artista que entra en el terreno de la experimentación. Sí, se define básicamente como un autor experimental. De hecho, siempre se le ha referido como el joven escritor experimental, ¿no? No por la edad, sino digo por la postura que tiene frente al material literario, a la concepción que tiene la literatura. No te diría como una cuestión lúdica, no en ese sentido, digamos, porque cuando se habla de la cuestión lúdica también se habla, por ejemplo, de la experimentación cortasariana, ¿no? En algunas cosas de juego, ¿no? Sí. Me parece que hay otro guiño por donde va este autor, más relacionado a las experimentaciones de William Burroughs. Sí. Me parece más asociado a ella, a ese tipo de técnica. Y vamos a poner blanco sobre negro algunas de sus experimentaciones. Esto que escuchamos recién, el Martín Fierro ordenado alfabéticamente, es como poner el texto de Hernández en un ordenador, en un robot, dice. El robot es la planilla de Excel. Claro, la planilla de Excel. Lo colocó en la planilla de Excel y lo hizo que se ordenara alfabéticamente. Obviamente hay algunos guiños como lo fue formando. De todas maneras, la idea de él fue, y hay toda una discusión después que se generó a partir de esto, si era necesario o no era necesario un libro de esas características, bueno, si tenía algo para dar o no tenía algo para dar. El propio descendiente de armenios, Cachadian, dice lo siguiente, que el loco ya había hecho este experimento antes con otros libros, por ejemplo con Las Flores del Mar, claro, y el experimento no daba. Porque se reía, decía que se reía todo el tiempo, o sea que al principio, claro. Pero en la risa decía que encontraba por ahí un sentido de lo que estaba haciendo. Claro, pero con el Martín Fierro, y la verdad que si lo lees así después del experimento, hay una dimensión nueva del texto, hay nuevas cosas que aparecen a partir de esa ejecución de un experimento sacrílego, pongámosle, para la academia, para la tradición, pero eso es lo importante de la experimentación, que tiene un sentido de avanzar sobre los límites, de avanzar sobre lo ya manchado, y lo loco es que... haciendo hablar a lo ya manchado, porque uno podría decir, ¿qué de más me puede dar el Martín Fierro? Que es un libro maravilloso. O sea, cada vez que, digamos, creo que es una... Bueno, y esto no podría existir muchos autores, no podría existir Leónidas Lamborghini, por ejemplo, sin pensar Martín Fierro. Claro. Digo, pero esta idea de que los textos canónicos, los textos, las grandes piedras basales de la literatura argentina, son tan grosos, son tan poderosos en su escritura, en su potencial, en su potencialidad, que dan para que se ocurran hechos como este, como lo que hace el autor del Martín Fierro ordenado alfabéticamente, claro. ¿No? Justamente jugar a una vuelta de tuerca con el texto, aparte de la materialidad, no tanto desde el sentido, porque uno dice qué cambia o qué no cambia. Particularmente es interesante ver en conjunto la trilogía o esto que está armando él. Bien, en una primera parte que él dice que bueno, ha hecho el Martín Fierro, empezó con el Martín Fierro ordenado alfabéticamente, después pasó a otro texto canónico como el la literatura argentina del Aleph, y después finalmente el Matadero, que lo está relatando de atrás para adelante, es decir, de la última línea hacia atrás. Si uno recuerda en la historia del Matadero, en donde un joven unitario atraviesa el Matadero durante una gran hambruna, ¿no? Hay una inundación, está toda la representación de lo que era el país para el joven Echeverría, ¿no? Visto como un matadero, en donde este joven unitario atraviesa y es asesinado por la chusma rosista. La muerte del joven unitario es tan simbólica y es tan amplia en su interpretación, desde que muere de rabia hasta que lo violan. Bien.
David Viñas dice que bueno, que el texto fundante de la literatura argentina se basa en una violación, que es la violación que hace el joven unitario, ¿no? Y de ahí podemos seguir y llegamos a Osvaldo Lamordini, podemos seguir con otro más, ¿no? Pero concretamente es interesante el trabajo que está haciendo. Entonces él hace como si fuera una película, bien, en donde el muerto joven unitario muere primero, después le pide a sus captores que no lo maten, después sus captores los desnudan, después lo llevan a la caseta, después aparece el juez y así hasta el final. Como si fuera una película dada vuelta. Claro, termina el joven diciendo, primero que me maten antes que me desnuden. Claro, es decir, que es lo que primero dice en el texto, ¿no? Está muerto y después revive, después lo torturan, o sea, como una secuencia invertida. Todo esto para decir algo, digamos, que la lengua como arte, eso debiese ser la literatura, no siempre tiene que estar maniatada a lo que ya se hizo, ni maniatada a las formas clásicas que identifican primero un contenido y luego le damos una forma a ese contenido. O vuelvo a decir lo que dijimos al comienzo, primero tener algo que decir y recién después empezar a usar la palabra. Sí, yo creo que es un trabajo más poético, digamos, en su mejor sentido de la literatura. O sea, literatura no como un derivado, digamos, prostituto de la realidad, ¿no? Por eso voy a hacer periodismo, en última instancia eso es el lenguaje comunicacional, donde tiene que haber una relación entre el referente y el lenguaje. Bien, lo que estoy diciendo, lo que digo es lo que digo, ¿no? Sí. En este caso, parte de otras premisas, buscando otra cosa, que es lo que pasa con muchos textos experimentales cuando han logrado algo. Bien, cuando han logrado, es decir, de repente algo se vuelve extraño, ¿no? Esa cuestión que decían los formalistas rusos, el extrañamiento que se produce en el lenguaje, me parece que en esto es fundamental. Cuando una experiencia literaria, o una experiencia de otro tipo, logra algo, no sabemos muy bien qué sucede con el texto, pero sabemos que algo sucede y lo que nos genera a nosotros es un gran interrogante que no siempre se resuelve. Totalmente. Digo esto de los dos sentidos de la lengua porque tiene una importancia política también. Es decir, en la medida que lo que prepondera es el contenido, la cultura tiene muchas más chances de hegemonizarnos, de dominarnos. En la medida que podemos prescindir de los contenidos aprendidos, de los contenidos como lo central de algo y usar la lengua, nuestras propias capacidades, tenemos otras chances de salir de algunos lugares comunes, de algunas cosas que siempre fueron de determinada manera. Y aún estos experimentos que parecen fútiles o parecen chiquititos, como dar vuelta a un texto... En otras palabras, cierta concepción es muy posmoderna. Sí. Bien, la idea de que es una experimentación absoluta y un vaciamiento no hay mensaje, digamos, claro. no hay un sustrato de fondo. Pero hay una posibilidad de un nuevo mensaje al después de ese experimento. Y eso es lo que me parece a mí interesante de lo que decía Khachatian recién cuando empezamos. Muy bien, amigos. Pablo Khachatian esta noche en Contemporáneos. Hoy
experimentales, super-unders, marginales, contemporáneos. Como ser detrás un vidrio, me ensucio todo y es mejor. Soy conocido por la que me espera en casa. Contemporáneos, los jardines de Bruselas en nuestras cortinas, y recién escuchamos a Javi Punga. Javi Punga, un outsider de larga data que tiene ese disco bien editadito en un estudio y suena bastante distinto al Javi Punga que conocemos. Muy bien, segundo bloque de Contemporáneos. A ver si vos lo lográs, si lo lográs sos un capo. Segundo bloque de Contemporáneos, donde habitualmente nos dedicamos a repasar algunas entrevistas que nos permitan avanzar sobre cada uno de los autores que traemos al programa radial. La verdad, encontramos dos bastante interesantes. La que sobresale es una publicada en un periódico local, y creo que solamente en el periódico centenario de nuestra provincia. Me sorprendió cuando la empecé a leer, dije, qué buen nivel de pregunta, qué loco, ¿quién hizo esta entrevista? Y no, era un chabón de Buenos Aires, súper conocido, que se llama Augusto Munaro. Uy, se me fue todo por otro lado, fuck. Bueno, de esa entrevista publicada en el periódico Centenario, le hizo Augusto Munaro, y entre otras cosas le pregunta a Pablo Cachadian, el autor de este capítulo de Contemporáneos. Escuchen, la experimentación de nuevas formas, porque vamos a seguir con lo que veníamos debatiendo acá con Pablo. La experimentación de nuevas formas de escritura parece ser una expresión por antonomasia. Me refiero a su modo continuo de querer escapar de los modelos canónicos, le dice el periodista, ¿no? Y ahora viene la pregunta. ¿De qué modo y por qué siente que sus libros cuestionan las convenciones tradicionales de la experiencia narrativa? No lo pienso así en esos términos, responde Cachadian. Quiero decir, no pienso nunca que estoy cuestionando algo, sino más bien que hago lo que quiero hacer como lo quiero hacer, o lo que me sale como me sale. Es decir, alguien apegado a la forma de su corazón. Si eso termina siendo una forma de cuestionamiento, es más que nada un efecto de lo otro, de no dejar que una forma de expresión dominante venga a decidir mi escritura. Esto es lo más importante, y era a lo que me refería con olvidarnos del contenido en todo el uso de la lengua, no solo en el uso artístico de la lengua. A medida que nos olvidamos del contenido y hacemos uso de nuestra lengua, hay más chances de escaparle a esto que dice Cachadian. De no dejar que una forma de expresión dominante venga a decidir mi escritura. Pero también es cierto que cada tanto me acuerdo de esa frase: si se puede hacer, ¿por qué hacerlo? Si ya sé qué es lo que estoy haciendo, pierdo la energía para hacerlo. De modo que el desafío es intentar lo desconocido, le repregunta el periodista Munaro. Y Cachadian le responde: bueno, sí, pero creo que exageré un poco. Quizás sería, más que intentar lo desconocido, intentar no conocer lo que uno hace hasta haberlo hecho. Es decir, no cerrar nada, sino abrirlo. Pero en todo caso, si uno dice que está lo que ya se sabe, lo que todavía no se sabe y lo que no se puede saber, a mí me interesan los dos últimos. Lo que todavía no se sabe y lo que no se puede saber. Pero supongo, continúa Cachadian, que cualquier escritor diría lo mismo. La idea es descubrir cosas que le permitan a uno ser más genuino y expresivo. Hay una idea de fondo que me parece sobresaliente en lo que dice Cachadian. Una de las cosas es que la literatura es como una especie de máquina. Bien, Ajá. Una máquina que funciona a costa de muchas cosas, entre ellos el lenguaje, pero que no tiene una finalidad, digamos, descubierta. O si tiene una, tiene muchas más, es decir, no la que nos dicen que Claro, tenía que ser, claro, sino claro. la herramienta del escritor es el lenguaje, y en el lenguaje se viaja, y ese viaje no se sabe a dónde se llega. Y por más que se hayan Interesante. experimentado un montón de cosas, uno dice, ¿para qué voy a escribir lo que con el flujo de la conciencia que escribía Joyce a
al principio del siglo XX, si ya lo hizo él, y lo hizo mejor insuperablemente. Tal vez no se trata de hacer lo mismo, sino entender que el lenguaje es una gran superautopista en donde todos viajamos y de alguna manera no sabemos dónde vamos. Está bien. Y como dicen los poetas, dar con tu sonido, con tu voz, con tu flash, que para cada uno de nosotros es distinto. Y esa es la experiencia genial de soltarse en los elementos formales de la lengua. Sí, y aparte por una cuestión que me parece que, que lo que vamos a ver inclusive con la lectura que sigue, es que hay algo en él que hablas de límites, o sea, como autoimponerse formas, casilleros en la cual medrar en ese casillero. Es decir, que este límite a mí no me asfixie, sino que me potencie. Claro, claro. Dadas mis condiciones, o sea, dadas unas condiciones específicas que yo mismo me creo, si vamos a ver una conexión que lo planteamos ahora, hay que hablar de la conexión que yo he visto entre él y, por ejemplo, Oulipo. O sea, Oulipo fue un derivado del Colegio de Patafísica francés, que fue una unión entre matemáticos y escritores. Oulipo es el taller de literatura potencial. Una unión entre escritores y matemáticos a partir de la idea de crear reglas de trabajo. De ahí salió Michel Butor, de ahí salió Georges Perec, bien, de ahí estuvo Italo Calvino. La idea era trabajar con conceptos matemáticos como la restricción. Por ejemplo, ellos decían escribir una novela en donde no existan las palabras con E. Bien, trabajar desde ese lado. Por ejemplo, la desaparición de Perec, ¿de qué trata? Justamente de la eliminación de una letra. Toda la novela está escrita así. Mirá qué loco. No tengo el gusto. Es terriblemente jodida y cansadora en algún momento. También lo que es la vida de instrucciones de uso. Y muchos de los proyectos de Georges Perec, por ejemplo, tentativas de agotar un lugar parisino, que es el registro de un hombre sentado en una plaza durante 2 días, ver lo que pasa, como si tuviera una cámara, pero en esa superposición de imágenes, que hay una cancelación horaria, es decir, de tal hora a tal hora, yo escribo lo que pasa, de esa limitación produce una obra sumamente original y sumamente extraña. Te das cuenta que lo cotidiano se vuelve extraño, raro. ¿Bien? Y en esto yo he visto mucho de él, o sea, si bien no hay muchas... Cuando en algunas entrevistas leí que, bueno, le preguntaban si tenía alguna relación con esto, él dice, obviamente que lo ha leído y obviamente que está presente eso. Sobre todo porque ellos le daban mucha importancia a los procedimientos, crear procedimientos de limitación. Curiosamente, todo lo contrario a lo que se estaba buscando, por ejemplo, en el surrealismo, lo que se está buscando en el dadaísmo. Claro. Ven, el surrealismo para romper e irse al carajo con el inconsciente y el azar, y Dada también, ellos no, al revés, la razón y la limitación. A partir de ahí ver todas las potencialidades que hay en un circuito cerrado. Qué loco. En otra parte de la misma entrevista de las que les hablaba, el señor Munaro, entrevistador de Pablo Cachadian, nuestro autor del capítulo, le dice: ¿cuánto de instintual, es decir, de instinto, hubo en la escritura de este libro? Se refiere a la novela ¿Qué hacer? Y Pablo Cachadian le responde: todo es instintivo y cada vez más confío en el instinto en el sentido de Kleist, ese alemán del siglo XVIII y XIX. Un cierto estado nuestro que sabe más que nosotros. La escritura para mí es una forma de llegar a ese estado que sabe más que nosotros y que nos permite producir cosas que no entendemos y con las que a veces ni siquiera estamos de acuerdo. Bueno, después empiezan a hablar del surrealismo. Para mí la literatura de este hombre no tiene nada que ver con el surrealismo. De hecho, él hace una novela a la carta surrealista. O sea, hay una nota de Damián Tabarovsky que justamente saluda esto. Dice, sí, en realidad no es que sea surrealista el tipo, no es surrealista. Lo que pasa es que el tipo maneja tan bien el registro, ha tenido tan buenas lecturas de los surrealistas que pudo hacer una obra en el 2011, como si lo hubiera escrito Bretón, Nadja. Naya, sí. O sea, fíjate cómo trabaja el tipo. Me parece interesante eso, de poder hacer lo que quiera con esos límites que es el mismo se pone. Entonces la novela te encontrás todo prácticamente lo tópico en el surrealismo. Mira, yo acá subrayé una última referencia a esa entrevista. Insistimos, las entrevistas tienen algo de interesante y es que nos aportan pistas de lectura, nos develan el costado
habladito de un artista, ¿no? Yo le he puesto un epígrafe para no olvidarnos. Dice, bueno, va, sobre la vanguardia y la retaguardia organizada. Un buen parlamento para los compañeros luchadores de El Mendoza. ¿Por qué? Porque el periodista le pregunta, ¿qué significa para usted la vanguardia? ¿Se considera un autor de vanguardia? Trato al menos de no estar a la retaguardia, responde Cachadián, que actualmente es la única que se organiza como movimiento combativo y que defiende una estética con decisión o varias estéticas a la vez. Es verdad, la derecha está organizada en materia de arte y de literatura en particular, en cambio la vanguardia no tanto. De vanguardia, continúa diciendo Cachadián, me parece que no se puede hablar, y si hay algo parecido, no es un cuerpo de avanzada, sino más como personas sueltas que tiran piedras contra algo muy duro. Y es verdad esto, es una metáfora muy ilustrativa, le dice el periodista. ¿Qué fuerzas cree que dominan esa rigidez, eso de algo muy duro, no? Sí, se me aparece la tapa de un disco de Super Uva en la que hay unos chicos en colores tirándole piedras a una imagen en blanco y negro de unos trenes. El disco se llama Un poco de lío. Igual, no sé si la metáfora está bien, para mí está buena, porque da la idea de que uno actúa contra algo y eso le da preeminencia a ese algo. Y además, no es del todo cierto. No es tanto actuar contra algo como actuar de tal manera que ese algo, por efecto de lo que uno hace, vaya perdiendo poder. Sí, esa es una estrategia de lucha. No hacer la que te corresponde a vos, loco. Y en ese ejercicio se apaga el gigante. Bueno, igual tiene que ser así, que lo que ya está sea muy duro y que haya gente defendiéndolo. Pero esa defensa no define lo que uno hace, solo complica un poco más las cosas y me parecía una opinión muy lúcida en torno a esto de las vanguardias, lo que va hacia adelante, hacia lo abierto y lo que se abroquela duro en el status quo y en lo que siempre fue de determinada manera. Amigos, vamos a escuchar un poquito más de Pablo Cachadián leyendo parte del Martín Fierro ordenado alfabéticamente. Teníamos 2 entregas, pero me parece que la última vamos a leer un poco de ese hermoso libro de poemas que se llama El Camp del H. Así que ahora Cachadián nos lee un poquito más del Martín Fierro. Adelante. Ya veo que somos los dos, Yaguané que allí ganaba, yerba y tabaco nos daba, yo abriré con mi cuchillo. Yo andaba desesperado, yo andaba ya con la espina, yo hago en el trébol mi cama, yo he conocido esta tierra, yo he sido manso primero, yo he visto en esa milonga, yo he visto muchos cantores, yo junté las osamentas, yo juré en esa ocasión, yo la aguanto muy contento, yo le conocí en la traza, yo le pediré en prestado, yo les hice otra embestida, yo llevé un moro de número, yo me recosté a un horcón, yo me le fui como lista, yo me lo empecé a atracar, yo me saqué las espuelas, yo me tapé las narices, yo me voy, le dije, amigo, yo no digo que todas, yo no quise aguardar más, yo no quise disparar, yo no sé por qué el gobierno, yo no sé qué tantos meses, yo no soy cantor letrado, yo no tengo en el amor, yo no tenía ni camisa, yo nunca me he de entregar, yo paso por gaucho malo, yo primero sembré trigo, yo quise darle una soba, yo quise hacerle saber, yo ruedo sobre la tierra, yo sé hacerme el chancho ruengo, yo sé que allá los caciques, yo seguiré mi destino, yo seré cruel con los crueles, yo soy todo en mi rodeo, yo soy un gaucho redondo, yo también dejé las rayas, yo también quiero cantar, yo también tuve una pilcha, yo tengo intención a veces, yo tengo otros pareceres, yo tengo paciencia poca, yo tenía un facón con ese, yo tenía unas medias botas. Terminó. Recuerdo esa mañana mientras dormías y yo leía en la otra habitación. Recuerdo esa mañana mientras miramos por la ventana el granizo caer. Y estaba bien comer paté de reías y yo cantaba alguna canción. Recuerdo esa mañana, recuerdo esa mañana.
segundo que estaba bien comer paté de foie. Paté de foie. Javi Punga esta noche en Contemporáneos, aquel chico súper drogado que le hacía canciones a Leticia Breich, ahora se metió a un estudio y no desafina, canta re bonito. Está buenísimo. Siempre me gustó igual Javi Punga, de una u de otra manera. Sobre vicios no hay nada escrito. Está bien. Hacerla circular en compartir a esa nación. Es el líquido que fluye y alimenta el corazón. Hacerla circular, que eso vuelve en cantidad. Donar sangre es un tesoro que podemos regalar. Como un gran acto de amor sabremos dar y así multiplicar. Ese amor volverá. Hacerla circular en compartir a esa nación. Es el líquido que fluye y alimenta el corazón. Hacerla circular, que eso vuelve en cantidad. Donar sangre es un tesoro que podemos regalar. Doná sangre y hace que circule. Llama al 420-4467. Programa Provincial de Hemoterapia. Mendoza. Espíritu Grande. Chicos haciendo textos, hipercontemporáneos, antiguos escandalizadores ausentes, contemporáneos. Contemporáneos, están medias cansaditas los separadores, pero para mí funcionan igual. Han tenido todo un año de laburo, ¿qué va a hacer? Yo qué sé. Igual el editor hizo 3, justo 3 lo que usa el programa. Podría haber hecho 6, qué sé yo. Amigos, Contemporáneos esta noche en torno a Pablo Cacha Diam. Y en este tercer bloque habitualmente lo que hacemos es dejarnos llevar, buscamos una cortina que nos favorezca eso, y me parece que es lo que está sonando, nos dejamos llevar por el caudal sonoro de voz de Pablo. Hoy día su recorrido de lectura, de inspección sobre el autor y sobre los textos que ese autor ha escrito se llama Orden, Él, y es lo que viene a Contemporáneos. Bien, para Hortensia desde La Plata. ¿Y qué es un autor ulipiano? Es una rata que construye ella misma el laberinto del cual se propone salir. ¿Un laberinto de qué?
de palabras, sonidos, frases, párrafos, capítulos, bibliotecas, prosa, poesía y todo eso. Marcel Benabou, actual secretario provisionalmente definitivo de Oulipo. En el fondo, me someto a reglas para ser totalmente libre. La invención siempre nace, en mi caso, a partir de una invención formal. Georges Perec. Ahora sí. En el desierto todo se mezcla. El gaucho avanza hasta perderse en el espejo de aguas hervidas. Allí donde una mirada absorta explora la lógica de un orden maniático. Engordando, ensanchando poco a poco sus límites, difuminándose, diluyéndose hasta reventar ese débil esquema. Pero ya no puede no avanzar, ni recular, ni regresar. Está además el gaucho, está además en la tierra caliente. Aunque ahora llueva fuera del ojo, llueve, mejor dicho, sobre una frontera totalmente amarilla. Hay que engordar, piensa, en un oscuro callejón del texto, en el pajonal o donde sea, resiguiendo el perfil de un dibujo hecho de sombras, una débil repetición replicando el pajonal, reflejando el ojo, duplicando el gaucho. El mismo que avanza o deja de avanzar, no importa, un gaucho furioso, resentido, avanzar ahora o no avanzar. Llueve largo sobre el sentido, oblicuo avanza, detenido, detenerse, avanzar para detenerse, avanzar para hallar, ¿qué importa? El sentido de lo ahora detenido. Ver en lo avanzado un gaucho rendido, hallarlo detenido en la sombra de un dibujo espolvoreado, como astillas en la senda oscura de lo avanzado. Sí, como partículas errantes ahora que todo se ha detenido. La invasión siempre nace, dice y avanza, por engorde, por ampliación molecular, por lenta difuminación de los límites, un abecedario de sombras. Elogio al avance. Este señor me parece alguien que avanza sobre la lengua, como hay otros tantos, ¿no? Este año ha venido poca gente jovencita a contemporáneos, pero hemos estado sobre gente que avanzó en su tiempo, en su momento, en sus maneras. Dale. A propósito de lo que decís, un elogio al avance, me parece que ahí está la noción de vanguardia que tiene el tipo. Y lo llamo tipo, es más fácil de decirle el nombre. Que Cachatian. La otra vez estaba leyendo una nota que le hacían sobre la obra de Mario Lebrero. Bien, sé que no compartimos el gusto por el autor, pero a mí particularmente es un seguidor de los pocos devotos que debe tener Mendoza. Que dice que una de las características siempre de los relatos de Lebrero es el avance. O sea, los personajes nunca se detienen, avanzan, le van pasando cosas absurdas, casi kafkianas, ¿no? Y los tipos no se detienen, siguen avanzando. Hay una lógica hacia adelante en la narración, que va a desencadenar hacia el final, pero aún el final del relato nunca termina. Y lo que me parece de lo que he estado leyendo de este autor es justamente eso, hay como una jugada hacia adelante. Bien, que es, para mí el acto vanguardista de él está en ese lado. Claro, para mí avance es corrimiento de los límites de la realidad, corrimiento de los límites de lo que se presenta como realidad, o corrimiento de los límites de lo que te presentan como realidad. Sí. Y no avanzar en un sentido cortasariano de esas vueltas, y bueno, no importa, pero no es el tema. Vamos a... Va a quedar el debate abierto. Fíjense, vamos a complementar el recorrido crítico de lectura que hizo Pablo recién y que como siempre está genial, con una lectura y con un recorrido de lectura que también hace Cachatian sobre su propio fenómeno, ¿no? Y dice sobre el Martín Fierro ordenado alfabéticamente: lo que yo quería ver era si un sistema de contenidos podía asociarse a un conjunto de contenidos. Tenemos que visualizar sistema de contenido y conjunto de contenidos por el momento. Mi idea era, continúa diciendo Cachatian, que lo racional es el sistema de contenidos y no los contenidos. Bien, eso... Y el orden alfabético, permitime que termine. Sí. Y el orden alfabético me atraía porque tiene algo puro y autónomo. ¿No? Pregunta. Como más allá de las decisiones de un autor. Exactamente, vos decís, hacemos el experimento de ordenarlo alfabéticamente, eso es puro y autónomo y nos va a permitir ver qué onda con los contenidos y el sistema de contenidos. Seguimos adelante. La cabeza del autor, dice Cachatian, estaba en lo que se unía.
De todos modos, creo que cada vez que trato de explicar o explicarme este libro, el Martín Fierro ordenado alfabéticamente, pienso y digo cosas distintas. Pero bueno, ahí está él mismo leyendo su experimento, ¿no? Claro, cuando vos lees que es el Martín Fierro ordenado alfabéticamente, lo primero que decís, bueno, ¿qué dice? Claro. Porque te das cuenta que él habla... Lo racional está en la idea de ordenarlo alfabéticamente. Se aferra a un orden alfabético como algo como se aferra a un dogma, ¿no? Le explica el mundo. Sí. O sea, se explica su mundo de alguna manera, el alfabeto, ¿no? Ese es el elemento racional y formal al mismo tiempo. Claro, pero los contenidos están totalmente, digamos, semánticamente, bien, para la construcción semántica del relato, no existe. Bien, claro, entonces por eso, como ese caos que genera él al ordenarlo paradójicamente, alfabéticamente, es decir, destruye un orden con otro orden. Perfecto. ¿Y qué pasa con los contenidos? En ambos casos hay un contenido. El maravilloso contenido del Martín Fierro de Hernández, ya lo conocemos, cuál es el contenido, la historia, lo que pasó con el gaucho, lo que opinaba. Ese es el contenido. Y en este experimento de Cachadian también hay un contenido, pero ese contenido viene después del experimento con la lengua. Sí, pero inclusive me parece que hay un relato de los sonidos. O sea, cuando vos lo escuchás y se ríe, pero hay una aceleración, es impresionante lo que hace. O sea, la mixtura, ¿no?, de estos sonidos. Ya hay un relato, hay otra historia, aparte de la consabida historia de Hernández. Bueno, ¿qué vamos a hacer, Darío? Mire, vamos a poner el efecto, y tras el efecto en seco nosotros vamos a leer un texto que no lo habíamos preprogramado, habíamos preprogramado otro audio, pero vamos a leer El Can del Alch, un gran libro de poesía de Pablo Cachadian, editado en 2005. Amargura que se apaga con sueño, sueño al que se va por el camino del alcohol. Si es así nadie lo niega, o sería un árbol cuando, o sería algo. Nadie puede responder. Se van por el camino del alcohol, que lleva a ningún lado, a un paisaje nevado. 7 lados en 7 versos dan cuenta del desastre de todo esto. Si lo aceptan, lo aceptarían. ¿A dónde van por el camp del Alch? Que se quede con nosotros, pero que duerma en la casa de otros. Nadie pide nada a cambio, le molesta la frase y se queda con nosotros. Lata de bronce o un aparato más complejo, o un ceño en el entrecejo, o un sueño inconclusivo. El derrame de algo que dice en el cerebro, porque tengo tiempo en lo que pienso, si me dan la hora pido más, el codo, o les pido todo. Hay una forma de estar sentado en el lugar más alejado de todos. Si llama la atención es lamentable, y si dicen algo es por el momento. La forma de un balde lleno de agua, la contemplo sentado en un balde que es el balde y es el espejo de el infinito del que estaba sentado antes que yo. Caminar en 4 patas de espalda, la propuesta es estar acá como sea. ¿Con cuánto alcanza para no marearse? 1 gramo de lo que hay en el camino del alcohol. Si sigue por ahí tendríamos que decidir, o lo podríamos perseguir. Sigue sin ser una maravilla que el camino del Alch, el camp, que se quede con nosotros después de todo esto. La bajada empinada y un bello bucle en la espalda. Camina boca abajo para quedarse por acá. Si no saben, mejor que lo digan, porque si no lo entienden, lo entenderían. Hay que avisarle a cada uno que traigan el balde y se sienten a contemplar el infinito deshacerse sin rumbo. 4 monederos dan cuenta de la inversión. Caen monedas al suelo y pienso en el infinito, sentado en ese balde lleno de agua. Inversión otra vez y el agua se derrama sobre el contemplar. Comer 1 hora una comida de el camino del Alch, por el camp, que estaba guardada en una cajita. Sumar amigos para pedir ayuda, ayudar a resolver dudas. Van por el camino del infinito, intentan esquivar el precipicio. Si lo esquivan, lo verían aparecer, porque verían sus propias sombras crecer. Todos quieren quedarse por acá, y si no van por el camp del Alch, porque si no harían lo que pueden, y si lo hacen lo harían y lo aceptarían, o se quedarían sentados en el balde de agua, contemplando el contemplar. Está en 4 patas intentando caminar, pero no por el camp, sino por un balde de agua infinito. Quiere contemplar el lugar al que van.
Es tu corazón la estrella, su lenguaje la intuición, mismo cielo fuera y dentro nuestro. Tu poder mental puede imaginar, puede crear una guerrilla mental repitiendo que el que no muere amor es infinito amor. El universo, una palabra con cadencia y tiempo, una canción, un mantra, una canción, frecuencias que al vibrar adquieren densidad material. Las frecuencias se pueden tocar, se puede apreciar, tienen formas y nombres para nombrar. Una manzana, un edificio, un avión, un arco iris, vos y yo todo el tiempo girando sobre este planeta. Vamos, el amor es todo con lo que está hecho todo, es todo aquello que ya nunca muere, es todo lo que uno puede dar. ¿Y por qué no muere? Es que tanto nos gusta encontrarlo en un beso, una pareja, una familia, la música, un encuentro, la amistad. Por eso digo, el amor es todo con lo que está hecho todo, es todo, incluso eso que nadie piensa que alguien algún día pudo amar. Qué bonito vivir del amor, qué belleza vivir del amor. Nunca es tarde para nosotros dos, mi amor. Nunca es tarde para pedir perdón. Javi Punga ahí, resignificando, releyendo, reescribiendo a Andrés Calamaro. Y bien amigos, pronto a la despedida, prontos al chau adiós de este día lunes. Aún es tiempo de escuchar un pequeño versito de Cachadián. 7 bolsillos en 7 versos dan cuenta del desastre, es decir, de todo esto. Juntan todo lo que tienen y se llenan los bolsillos de vasos de vidrio. Pablo Cachadián esta noche en Contemporáneos. Ha sido un lindo recorrido, la verdad que me ha dado gusto leer a este autor, de quien no había leído nada hasta esta emisión, hasta esta semana, digamos. Muy copado. Bueno, pasamos gacetillas varias. La primera y más importante es que todos nos podemos ir preparando para el día 15. Va a haber una nueva edición de la Feria del Libre. Ustedes se acuerdan, bueno, hicimos un capítulo en torno a qué había pasado en la Feria del Libro, que no habíamos estado ninguno de los que venimos haciendo esto autogestivamente o desde un costado, no sé, desde un costado no institucional de la provincia y de cultura y que no nos quieren mucho y en fin, todas esas cuestiones. Bueno, la Feria del Libre es una feria de editoriales autogestivas que se realiza aquí en nuestra provincia. Creo que esta ya es la 6ª edición. Es un poquito a la imagen de lo que es la FLIA en Buenos Aires. La FLIA es también la Feria del Libro Independiente en la Argentina. Es una feria de mucha trayectoria, nació después del 2001, dando un ejemplo de resistencia a las políticas neoliberales y tantas otras porquerías que nos pasaron. Bueno, y va a haber una nueva edición de la Feria del Libro, va a ser en el Cuarto Propio, una casa amiga. Siempre estamos difundiendo cosas que pasan en el Cuarto Propio, ahí en la calle Patricias. Va a ser todo el día, un sábado, desde la tarde hasta la noche. De las 6 de la tarde a las 12, 2:30 de la noche. Van a estar libros
libros que no se consiguen en otros lugares, porque tampoco, viste, las cadenas comerciales tampoco les interesa mucho este tipo de literatura, entonces es un buen lugar para ir a encontrarlo. Va a haber música, presentación de libros, presentaciones de algunas editoriales nuevas, también, lo cual es una muy buena noticia. Me parece que cada vez que surge una editorial, por más pequeña, humilde y limitada que sea, es interesante que hacer la difusión, justamente sostenerla y militarla. Exacto, ahí la presentación en grupal, en colectivo de una editorial de chicas, ¿no? Ese es todo un tema de la literatura emergente o copada de Mendoza, que faltan chicas, y no faltan chicas, sino que por algún motivo editorial no están sus libros puestos. Esa es la idea de esta nueva editorial que se va a presentar ahí. De la Lora. De la Lora, ahí es. editorial de la Lora. Bueno, bien, Patricias Mendocinas 886. Ahí estamos. Otra gacetilla es que tenemos una página, un blog. Sí, lo pueden encontrar, ahí van a encontrar, vamos a subir muchos de los programas elaborados en la otra casa, cuando vivíamos en un lugar mucho más puede llamar casa. Después nos echaron y vinimos a parar a un muy buen barrio, estamos muy tranquilos acá. Nos hacían entrar por la puerta de atrás. Nos paraba el policía en la entrada. Contemporáneos 0 con Z blogspot.com, van a poder encontrar ahí algunos programas anteriores. Tengan paciencia, vamos a ir trabajándolo, editándolos y subiendo todo el material que hemos visto. Hay algunos textos, al menos de los producidos por quien habla. Y bueno, la idea es ir subiendo, utilizando este soporte para comunicarnos y también para mover las editoriales con las que nosotros trabajamos. Por ejemplo, lo que estuvimos trabajando hoy de la Imprenta Argentina de Poesía es interesante, ya va a estar ahí el rato para que quien quiera meterse. Y básicamente, como nosotros hacemos un trabajo con los textos, pero también con la crítica sobre esos textos, venir a las fuentes. También, exactamente, sí. Está genial la noticia de que Pablo se armó un lindo blog. Buenísimo. Bueno, Darío, muchas gracias, hermano, como siempre, muy amable por su laburo. Gracias a ustedes. Un laburo arduo del operador. Nos vemos el lunes que viene. Dele, muchas gracias. Bueno, un beso para todos, gracias. Chao.